Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Siempre es una bendición poder encontrarnos nuevamente para poder compartir juntos la preciosa palabra del Señor. Palabra que nos llena, que nos desafía, que nos confronta, que nos alienta. Palabra que Él nos ha dejado con un fin y con un propósito. Yo quiero invitarles a que la abramos el día de hoy para hablar de los asuntos del Señor. Ubicarnos por favor por un momento en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, si son tan gentiles, ahí en donde se encuentran en sus Biblias. Primera de Corintios 11, capítulo 11, versículos del 17 al 34. Les invito por favor a que puedan abrir sus Biblias en esta porción y que conforme la vayan encontrando en reverencia a la palabra del Señor, tengan la bondad de ponerse de pie. Primera de Corintios 11, versículos del 17 al 34, por favor. La palabra del Señor dice de la siguiente forma, versículo 17: Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar la propia cena, y aún tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué no tenéis no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Nuevamente, buenos días con todos. Como lo vimos la semana pasada, el objetivo de este ciclo de prédicas se alinea justamente con esa prédica que tuvimos de inicio del año, en la que habíamos propuesto no preguntarle, o más bien no poner a consideración de Dios nuestros planes, sino preguntarle a Dios cuál es su voluntad para nosotros este año. Así como cada uno de nosotros tiene un propósito individual en sus vidas, que Dios está mostrando y cumpliendo, y un plan para cada uno, Dios también tiene un plan para su iglesia, para este cuerpo compuesto de familias, de individuos, que tiene como objetivo el glorificarle. Y por supuesto el Señor a la vez quiere que su iglesia sea edificada. En ese sentido, cuando nosotros avanzamos en la palabra de Dios, que es a donde tenemos que remitirnos, debemos recordar con mucho cuidado que es la palabra, que es Dios mismo el que ha dado las directrices para que su iglesia pueda continuar hacia adelante. Es decir, que si lo que nosotros queremos es saber cuál es la voluntad de Dios para San Marcos, hemos de venir a la palabra. Debemos de abrir la palabra y vamos a encontrar en la palabra de Dios lo que Él tiene preparado para nosotros con todo lo que esto signifique. La iglesia en ese sentido, hermanos, debe plantearse
tres cosas importantes en función de lo que la primera carta a los Corintios nos enseña. Seguramente hay otras más, pero centrémonos por un momento en esto, entendiendo lo siguiente, que la primera carta a los Corintios es una carta de exhortación, ya lo hemos hablado y vamos a referirnos brevemente en un momento más, pero los capítulos 11, 12 y 13 topan tres temas fundamentales para la vida de San Marcos y de cualquier iglesia cristiana. Tema número 1, el orden y la sujeción. Tema número 2, el ejercicio de los dones espirituales, la conformación del cuerpo. Y tema número 3, la práctica del amor. Si es que ustedes me preguntan, ¿es la voluntad de Dios que en su iglesia San Marcos haya orden y sujeción? Por supuesto. Si es la voluntad de Dios que se ejerzan los dones espirituales, claro que sí. Y si es la voluntad de Dios que se vive el amor, se cae de maduro decir que sí. Por lo tanto, no debemos de espiritualizar las cosas a un nivel esotérico en donde estamos buscando algún tema puntual cuando la palabra de Dios es extremadamente clara en lo que pide para su iglesia. Y nosotros no somos de excepción. No necesitamos espiritualizar lo evidente. La iglesia del Señor debe ejercer las cosas con responsabilidad y su rol con amor. Esta primera carta es una carta, una misiva, un mensaje urgente y emergente que Pablo dirige a la iglesia de Corinto para redarguir, para corregir una serie de abusos y prácticas inadecuadas que se presentaron en la cotidianidad de la iglesia, es decir, en lo que pasaba habitualmente dentro de la iglesia. Los estudiosos bíblicos y los historiadores coinciden en señalar que la ciudad de Corinto tenía una sociedad altamente influenciada por la herencia griega. ¿Sí? Había muchísimas cosas que pasaban en el entorno de Corinto que uno se las puede explicar con facilidad si lo ve a la luz de las costumbres griegas que imperaban en aquel tiempo. Cosas como cuáles, ¿sí? Como la forma de reunirse, de vestirse, de pensar y demás. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas de esas ideas se iban en contra del cristianismo tal como nosotros lo conocemos. Temas como el de la inmoralidad sexual, la abstinencia matrimonial, es decir, no casarse y tener relaciones sexuales, la comida dedicada a los ídolos, y el rechazo a la resurrección corporal de Cristo marcan enormes diferencias entre la cultura griega y el cristianismo, por mencionar algunas. En esta ocasión tendremos una segunda exposición de la carta a los Corintios capítulo 11, para continuar lo que nuestro hermano Beto expuso la semana anterior. ¿Y qué tiene que ver? Que esto tiene que articularse de una manera integral para que nosotros entendamos la riqueza de la revelación bíblica referente a este punto importante del orden dentro de la iglesia. En este caso, estamos seguros y estamos claros en que el orden y la sujeción, que es el primer punto de este ciclo de prédicas, son elementos indispensables para poder servir a Dios de una manera humilde y dedicada. Si esto, sí, o más bien, esto no es una consulta, no es un condicional. Sí, esto va en contra del orden del mundo. Porque el mundo no quiere sujeción, el mundo quiere rebeldía, quiere desorden, quiere que las cosas pasen a su manera. Pero la palabra de Dios no nos enseña eso. Nuestro Padre ya nos advirtió cómo quiere que vayan las cosas. Y en la misma primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, se nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, la iglesia, es poder de Dios. Por lo tanto, si el mundo dice rebeldía y desorden y el Señor nos dice sujeción y orden serán. Y si por eso somos tachados de caducos, de arcaicos, de fanáticos, pues que así sea. Sin problema, porque sabemos claramente que para el mundo el mensaje de la cruz iba a ser locura, se nos ha advertido. Hermanos, este es un llamado que no solamente tiene que ver con la iglesia de Corinto, sino que tiene que ver con nuestra iglesia aquí y ahora. Nosotros tenemos que entender que lo que Dios nos pide va a irse en contra de lo que el mundo vende. Y tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de esa situación o de esos eventos. Y cuando yo les digo eso, amados hermanos, es en serio. En sus vidas, ustedes y yo vamos a enfrentar altos estándares de rechazo por defender la palabra de Dios. Pero más que por defenderla, por vivirla. Pongamos este tiempo a los pies del Señor en oración. Padre de gloria, gracias por darnos la bendición de poder abrir tu palabra. En esta ocasión, la primera carta a los Corintios, pidiéndote por favor, Señor, que ese mensaje que tú dejaste a esta iglesia de aquel tiempo, Señor, también lo podamos entender nosotros con claridad, Señor, y ponerlo por obra en nuestras vidas. Que soltemos, Señor mío, nuestro pensamiento, nuestro parecer o nuestro quehacer para escuchar el tuyo, Señor,
y hacer tuya nuestra palabra, tu palabra, perdón, Padre Celestial, y que se haga carne en nuestras vidas, pues la necesitamos. Solamente estamos aquí en los méritos de Cristo, mi Señor, y ni ningún otro. Y te pedimos, por favor, en su nombre, que hoy nos dirijas. En Cristo, amén y amén. Entonces, vamos a desarrollar un poquito este tema. Los versículos 17 y 18 de esta porción dicen: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, dice Pablo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, mil disculpas, divisiones. Y esto en parte lo creo. El versículo 17, amados hermanos, es desconsolador, desolador. Qué doloroso resulta leer que el apóstol se dirija a una de las iglesias que él plantó durante su segundo viaje misionero, al que le dedicó 18 meses, según nos dice el capítulo 18 del libro de Hechos. ¿Sí? Año y medio a estar con la gente, enseñarle a la gente, y un tiempo después esté experimentando este tipo de cosas tan dolorosas que le llevan a Pablo a decir: pero al anunciaros de esto que sigue, no os alabo, no os reconozco. Es duro, extremadamente duro, y para él escribirlo y dirigirlo mucho más complicado. Recordemos además que Corinto tenía un tema especial para Pablo. Ahí conoció a Priscila y Aquila, ahí aprendió el oficio de hacer carpas, que luego le permitió sustentar su ministerio por mucho tiempo más. Para él había una situación muy especial en Corinto. ¿Qué pasó en esta querida iglesia? Y la respuesta está justamente en el versículo 18, que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Las dos razones están claramente explícitas, ¿sí? Hermanos, Pablo había escuchado de la división dentro de la iglesia de Corinto y nos dice que en parte la creía. No, ellos no habían dejado de congregarse, pero aún reunidos en el mismo lugar, experimentaron la división. Y he ahí el primero de los dos puntos, ¿sí? La iglesia es un cuerpo, nos dice la palabra de Dios, como la vemos a estudiar, por ejemplo, el capítulo 12, 1 de Corintios, que lo empezaremos a estudiar la semana que viene, o si leemos Romanos 12, o si leemos Efesios 4. Vamos a encontrarnos cosas muy bonitas sobre el cuerpo que nos gustan y están bien. Sin embargo, la iglesia de Corinto no entendió y mucho menos vivió la unidad que Cristo enseñó. La primera carta a los Corintios mismo, capítulo 1, versículo 10, ya nos da luces. Cuando usted quiere estudiar una carta paulina, recomendación, léala completa. ¿Sí? La primera parte del estudio es de la carta completa. Yo algún rato les decía, cuando a ustedes les mandan un correo electrónico, usted no lee el principio y el final, ni se salta solo al medio. Usted tiene que leerlo todo, si no, no va a entender completo el tema. Hágalo. Y en los primeros 9 versículos, Pablo hace una salutación a la iglesia, como acostumbraba hacer. Pero el versículo 10 ya nos da una luz de hacia dónde quería dirigir la carta. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Sí? Fíjense que Pablo no está diciendo que deben estar en un mismo pensamiento con él, o que deben asumir el pensamiento de uno o de otro, sino en un mismo sentir, como si estuviésemos hablando de un tercero, y de hecho hablamos de un tercero. Porque cuando hablamos de unidad, no hablamos de unidad en torno a lo que piensa uno u otro, sino en torno a lo que la palabra de Dios nos enseña. Dicho de otra forma, en unidad con Cristo, con lo que Él nos enseñó. No podemos nosotros alinearnos con uno, no somos de Apolos o somos de alguien más. No, nosotros somos de Cristo y por lo tanto debemos alinearnos con Cristo. De tal manera que cualquier desvío sea fácilmente identificable y además corregible, porque la iglesia del Señor debe estar lista también para corregir. Pablo hace una solemne pausa en este momento para recordar que Dios obra aún a pesar de nosotros al manifestar lo que dice el versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Y por qué digo que es una solemne pausa? Porque es un versículo que lo ponen por acá un ratito para luego desarrollar y continuar desarrollando la idea. Quien solamente lee este versículo dice: hey, entonces si es la voluntad de Dios que hayan disensiones, ahí dice que conviene que así sea para discriminar quiénes son y quiénes no son cristianos. Un ratito. Lo que Pablo nos está enseñando en este caso es que Dios es tan soberano, tan grande y tan poderoso, que como dice la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, al justo todo le ayuda bien. Lo que significa es que a los creyentes, como lo vimos el día miércoles anterior,
Todas las cosas que pasan, incluso las cosas que nosotros hicimos mal, Dios las ayuda, las utiliza para nuestra bendición. Gloria a Dios por eso, porque eso no pasa con el mundo. El mundo se equivoca y peca y nada de eso le es de bendición, ¿sí? Pero para nosotros sí. Eso no significa que entonces vamos a decir entonces pequemos y erremos, porque al final del día Dios va a hacer cosas buenas de eso. Esa no es la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios tiene la posibilidad de hacer que de esas cosas horribles salgan cosas buenas. Gloria a Dios por eso. No hay mérito alguno en nosotros en ese punto. Y en ese sentido, Dios nos llama en este caso a una reflexión y nos dice, miren, a veces sí conviene que estas disensiones se den, porque eso permite ver a los que son de los que no son. Me paro un ratito en una frase que más de alguno de ustedes habrá escuchado alguna vez de alguna persona que asistió a la iglesia. Uy, los cristianos, ve cómo han sido. Mejor me voy nomás al mundo porque ahí no son como en la iglesia. En la iglesia me ofendieron, entonces voy a estar por acá. Y se va al mundo de nuevo. A esas personas se refiere Pablo. A los que estuvieron con nosotros y no eran de nosotros. ¿Sí? A la gente que se va simplemente sin decir nada y regresa al mundo, abandonando a la iglesia porque encontró imperfección. Amados hermanos, la iglesia está compuesta por humanos, pecadores, todos redimidos, pero nosotros fallamos. No hay iglesias perfectas. No existen las iglesias perfectas. ¿Sí? Es doloroso tener que admitir que nos vamos a ofender unos a otros. Sí, sí va a pasar. Es doloroso tener que admitirlo. Pero es venturoso reconocer que Dios, nuestro Dios, nos abraza. Él nos abraza. Él es el que nos consuela y el que luego nos va a llevar, si nosotros nos entregamos en sus manos, a resolver esas cosas. Pero eso no significa que por eso las vamos a aceptar como buenas, porque no lo son. Ofender es pecado. Y yo tengo que arrepentirme si he ofendido y pedir perdón. Esa es mi labor como creyente. Y la de cualquiera de los creyentes igual. Por lo tanto, este versículo no es una patente de corso para pensar que podemos hacer cualquier cosa y que igual Dios va a bendecir. Y lo recalco y lo dejo muy claro. Por el contrario, hermanos, nunca se olviden que en todo lo que dependa de nosotros debemos evitar el hacernos daños los unos a los otros. Y si es que sucede, humildad, sencillez, arrepentimiento, perdón. Así funciona y así debe funcionar la iglesia del Señor. Pablo se refiere en el versículo 19, como les decía, a esas personas que es así no recibieron, pensaron que eran mejores que en la iglesia y simplemente salieron al mundo. Nunca fueron de nosotros. Cualquier persona que piense que en el mundo va a encontrar algo mejor que en la iglesia no ha entendido el mensaje del evangelio. Porque en el mundo jamás habrá nada bueno, nunca. Y Dios no va a hacer nada bueno del mundo. Por eso la iglesia del Señor existe. Porque es ahí donde Dios obra y desde donde Dios opera. No porque no pueda hacerlo de otra forma, sino porque ese ha sido el afecto de su voluntad. Y ahí estamos. La primera carta de Juan capítulo 2 versículo 19 dice, y recalca lo que les dije hace un momento, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pablo repite mucho la palabra nosotros en esta porción, ¿verdad? Tal vez la podríamos describir de otra forma, pero el mensaje es muy claro. De lo que se trata esto es de entender, hermanos, que si somos cristianos debemos comportarnos como tales. Y aquí es donde viene la parte difícil. Mi cristianismo no depende del cristianismo del vecino. Mi relación con Dios no depende ni siquiera de la relación de mi esposa con Dios. Si en algún momento tenemos una discusión, yo no le puedo decir a Dios que le insulté a mi esposa porque ella me ofendió primero. Porque eso significará que mi esposa pecó y yo también. No hay justificación alguna. Les pongo como ejemplo la parte marital, ponga usted el ejemplo que usted quiera, que me justifique a mí obrar mal porque alguien más lo hizo. Hermanos, es dificilísimo porque reaccionar es lo más fácil y lo más humano. Yo reacciono muy mal también. Pero hermanos, la palabra de Dios nos ha llamado a exhortarnos. Y aquí quiero dejar algo claro. Cuando alguien está aquí enfrente en el púlpito, no está exhortando a los otros, está siendo exhortado con los demás. Cuando predicamos un mensaje, cuando predicamos, cuando leemos la palabra de Dios, estamos todos igualitos. Por lo tanto, yo no les vengo a hablar de lo que hago. Yo les vengo a comentar lo que la palabra de Dios dice que todos tenemos que hacer. Estamos exponiendo lo que Dios nos manda a todos a hacer. De ahí que varios predicadores dicen con mucha sabiduría
que los primeros predicados somos los que llevamos la palabra. Los primeros exhortados, el primer jalón de orejas viene cuando uno está sentado delante de Dios con la Biblia y un computador o un cuaderno escribiendo. Hermanos, esto es complicado y esto es difícil. ¿Y quién dijo que el cristianismo iba a ser sencillo? ¿Quién dijo que esto iba a ser fácil? Cuidado y pensamos que ser cristianos es un jardín de rosas, porque no lo es. Ser cristianos, hermanos, es estar dispuestos a reconocer errores, a corregir errores, a caminar una y otra vez tropezando y cayendo, pero con la mirada fija en Cristo. Eso es el cristianismo de verdad, y el que tenemos que empezar a vivir, y nos va a ocupar tanto, hermanos, que no va a haber tiempo para pensar en otra cosa que no sea en la obra de Dios en nuestras vidas. Y este asunto particular nos hace entender que la división era uno de los problemas, y esto nos va a llevar a la segunda razón que respaldaba la desazón de Pablo al escribir esta carta a esta iglesia. Ya sabíamos y habíamos hablado, como les dije hace un momento, de la división que Pablo deja muy claro, y lo otro tiene que ver con el desorden dentro de la iglesia, con el abuso de un sacramento, en este caso la cena del Señor. ¿Sí? ¿Y a qué se refería? Versículos del 20 al 22. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, y se los dice muy claro, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Qué estaba sucediendo entonces con la administración de la cena del Señor en la iglesia de Corinto? En aquel tiempo, hermanos, la cena del Señor no era solamente el pan, un pedacito de pan o una galleta y vino, ¿verdad? O jugo de uva, ¿sí? Sino que la cena del Señor venía preparada de un evento o antecedida por un evento ágape. Así se celebraba. Es decir, se reunía la iglesia y compartían un almuerzo, una comida normal, ¿sí? Y después de eso venía la cena del Señor como tal. Algunos historiadores dicen que en realidad la cena del Señor era eso como tal. Estudiando un poquito más a fondo, sí vemos que hay un tema de simbología como lo manejamos ahora. Pero iba precedido igual por este evento de compartir. ¿Qué es lo que pasaba entonces en este momento? ¿Por qué se rompía la armonía y la hermandad? Por la división. La iglesia de Corinto estaba compuesta por gente que tenía muchos recursos y gente que no los tenía. Entonces resulta que lo que pasaba en esta instancia es que la gente que tenía muchos recursos se juntaba con los que tenían y, por decirles algo, descorchaban vino, traían carnes fastuosas, suntuosas, guarniciones, una comida espectacular. Mientras que al lado había otro grupo de hermanos que no tenían los recursos y pasaban necesidad. ¿Cómo les parece a ustedes que hagamos una actividad de iglesia, de comunidad, y separemos a la iglesia en grupos para darles diferentes cosas? No sería correcto, ¿verdad? La iglesia de Corinto empezó a practicar de esta manera la cena del Señor. Por eso Pablo les dice que no es honroso lo que han estado haciendo y que no os alaba, porque lejos de hacer las cosas en su casa, llegan a la iglesia y vienen y muestran y acrecentan la división. ¿Cómo creen ustedes que se sentían las personas que menos tenían con respecto a los que más tenían? Mal, pues. ¿De qué más podía pasar? ¿De qué unidad estábamos hablando cuando las cosas se ostentaban de una manera tan inadecuada? ¿Sí? Eso justamente estaba desvirtuando el propósito original y básico de un sacramento instituido por el Señor Jesucristo. Recuerde usted que para ser sacramento, el requisito fundamental y sine qua non es que Cristo lo haya instituido. Bautismo, cena del Señor, bautismo. No hay más. Esos son sacramentos. ¿Sí? Eso es importante tenerlo muy claro porque es lo que la Biblia enseña. El Señor Jesucristo tuvo el tiempo de partir el pan y demás, pero antes tuvo una comida en el aposento alto. Compartieron una cena y después partieron el pan y el vino. Y el Señor lo hizo con todos igual. No es que a Juan le dio un menú y a Pedro le dio otro. Lo hizo igual. Así ha de ser en la iglesia del Señor. Así debe ser. Qué bendición, hermanos, cuando nosotros podemos ver temas como el que tuvimos en el almuerzo a finales de noviembre del año pasado congregacional, en donde todos colaboramos y todos probamos de todo. Comimos la ensalada así, una cosita por acá y demás. Todos salimos contentos, gustosos, porque lo hicimos como comunidad. Por eso se llama ágape. ¿Sí? Viene justamente de una derivación de una palabra griega referente al amor, de una de las acepciones del amor, el amor ágapus.
¿Sí? Entonces, hermanos, si eso es algo que el Señor ha mandado, ¿qué pasó en la iglesia de Corinto que les llevó a perder la brújula de una manera tan escandalosa? Porque en estos versículos también ya nos hablan de hasta excesos mayores. Algunos se embriagaban. Entonces llevaban alguna bebida alcohólica, vino seguramente, y abusaban de ese vino. ¿Sí? Y lo abusaban de una manera escandalosa, hasta el punto de ser notoriamente borrachos. Qué triste situación, qué deshonroso para el Señor una cosa así, algo que empieza con un propósito tan adecuado y tan pertinente como el de seguir lo que Cristo nos enseñó, termina convirtiéndose en un espacio horroroso de abusos, de excesos y de malos entendidos. Hermanos, la comunidad no se estaba comportando de la manera adecuada y Pablo se vio obligado a recordarles de una manera literal lo que habían de hacer para recordar lo que hizo el Señor de una manera muy específica. Versículos del 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fíjense que hace un momento mencioné que se recordaba al Señor mismo cuando se hacía esto. El Señor dice: hagan esto en memoria de mí. ¿Sí? Cristo, hermanos, nos dejó una instrucción clara. No nos pidió recordar el pan o recordar el vino, sino que hagamos las cosas en memoria de Él. Es decir, no hacemos las cosas, no nos centramos en lo que Él hizo, sino en su memoria, en lo que es Él. Y esto es un cambio importante en la forma y en el switch de pensar las cosas. La mayoría de nosotros viene de una ascendencia católico-romana, ¿sí? Y en algún momento ustedes habrán escuchado de la famosa doctrina de la transustanciación, en donde se nos enseñaba en las clases de catequesis a quienes hicieron o hicimos la primera comunión cuando éramos niños, que el pan se convertía en carne y que el vino en sangre. Literal, se convertía, ¿sí? Eso es lo que se conoce como la doctrina de la transustanciación. La palabra de Dios, hermanos, en ninguna parte nos dice que hay una transformación en el cuerpo, en carne y en sangre como tal. Cristo, hermanos, instaura este sacramento, de una manera muy específica y puntual. ¿Sí? Lo hace hablando de sí mismo y partiendo pan y vino. En ningún momento les dijo: miren cómo este pan se convierte en carne y se hace un bistec y lo reparto. Qué bien podría haberlo hecho, ¿verdad? ¿Sí? Pero no lo hace. El pan siempre fue pan. Y el vino siempre fue vino, algo que utilizó para representar su sacrificio de una sola vez. Y es aquí donde la doctrina de la transustanciación tiene su problema más grande. ¿Sí? Se nos dice que el cuerpo se hacen cada vez cuerpo y sangre, porque es como que cada vez está volviendo a suceder el sacrificio de Cristo una y otra vez, cada vez que un sacerdote parte el pan y pone el vino en la copa. Eso se nos enseñó. La palabra de Dios, amados hermanos, no dice lo mismo. La carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 27 y 28, enseña: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Dicho de otra forma, ¿sí? No va a volver a venir como un niño encarnado, no le van a volver a matar, no va a haber otra segunda cena, no va a partir el pan y el vino otra vez con la gente, nada de eso va a volver a pasar. La palabra es extremadamente clara. Y yo les invito, hermanos, a que ustedes mediten profundamente la cantidad de veces que todos, porque a mí también me ha pasado, hemos dado por sentado que una doctrina es verdad simplemente porque alguien la dijo. Y eso no es lo que un cristiano debe hacer. Todo lo que se diga desde este o cualquier otro púlpito debe ser pasado a través del tamiz de la palabra de Dios. Aquí es donde encontramos si lo que se dijo es o no es verdad. Y si es que en algún momento encontramos algo que no es verdad y que se dijo aquí, con toda confianza, hermanos, acercarse y decir: hermano, hermana,
escuché esto, podemos aclararlo porque la palabra de Dios no enseña esto. Y que lo podemos conversar, tratar y demás, es nuestra labor. Está perfecto hacerlo. Lo que no puede pasar es que nos comamos las cosas simplemente porque alguien más las dijo. Imagínense cómo una doctrina fundamental de donde venimos, de nuestra herencia, como les dije, por definirlo de alguna manera, se cae a pedazos con 3 versículos. Así de sencillo es ver las cosas que no son reales. En algún momento les habíamos dicho que la mejor forma de reconocer un billete falso es saber cómo es el verdadero. Y en este caso, la verdad con V mayúscula y grande es la palabra de Dios. Y entonces, ahí es donde estamos y hacia donde tenemos que ir. ¿Sí? Es concluyente esta porción bíblica, hermanos, y yo quisiera que por favor la reconozcamos como tal, que la guardemos y que la meditemos. Pablo avanza exponiendo ahora una necesaria advertencia que se plantea para quienes no lo entienden o no lo están interpretando de una manera adecuada. Versículos del 27 al 32. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados en el mundo. Y es aquí donde voy a detenerme a precisar algo de extremada importancia en la carta de Pablo. La examinación es de uno mismo. No dice que examine usted al hermano para que entonces pueda acercarse a la cena del Señor. Dice claramente, examínese cada uno a sí mismo. Eso es ponerse a cuentas con el Señor y no es algo que debemos hacer simplemente para participar de la cena. Es una necesidad nuestra el estar a cuentas con el Señor y con mi cuerpo, con mi familia, con mis hermanos. Amados hermanos, tiene que dolernos del corazón el no estar en paz. Tiene que dolernos del corazón, porque si no me duele el corazón hay algo malo conmigo. Es vital que entendamos que la exhortación a la iglesia de Corinto es una exhortación a la iglesia de Quito, a la iglesia de San Marcos y a la iglesia de cualquier momento del tiempo. No podemos pensar que las exhortaciones de Dios solamente son para los demás y no para mí. Amados hermanos, es importante y vital que nosotros nos veamos reflejados en la iglesia antigua, así como la iglesia que vendrá después también debe hacer lo mismo. No somos iglesias ajenas las unas a las otras, porque así como San Marcos está conformada por pecadores redimidos, la iglesia de Corinto también, y la de Éfeso, y la de Galacia, y la de Colosas, todas, sin excepción, exactamente iguales. Aquí el propósito firme de este asunto tiene 3 ejes que espero que medite, si usted gusta los anota. Número 1, estar a cuentas con el Señor, en paz con Él. Número 2, solucionar cuanto antes cualquier dificultad que tengamos con el hermano. Y número 3, buscar en lo que a uno respecta vivir en paz con los demás. ¿Sí? Fíjense que estas 3 cosas hablan de mí y de mí y de mí. No del otro, no de la otra, no de los otros, de mí. Amados hermanos, fíjense en este tema tan puntual y tan delicado, examinarnos a nosotros mismos. Hermanos, cuando nosotros tenemos tiempo para fijarnos en los peros de los demás, hay un problema en mi relación con Cristo. Y déjeme le explico por qué. Cuando mi relación con Cristo es fluida, Dios está trabajando y cambiando tantas cosas en mi vida que yo simplemente no tengo tiempo de preocuparme por los problemas o situaciones que tiene alguien más en cuanto a criticar me refiero, no me refiero al amor de preocuparnos unos por los otros, eso es otra cosa. Cuando yo tengo tiempo de fijarme en el pecado del vecino, mi relación con Dios está con algún problema. Eso no significa que uno no deba señalar las cosas que se ven mal, eso hay que hacerlo. Me refiero al juicio, a cuando yo juzgo a.
Y es ahí donde esta parte me ha llevado a pensar muy seriamente, decir, Señor, ¿cuántas veces en mi corazón he pensado que analizo un hecho y es lo que estoy haciendo es juzgar a la persona? Mucho cuidado, hermanos, porque ninguno de nosotros está en condición de juzgar a nadie. Absolutamente. Porque el momento en que yo juzgo, el primer apuntado soy yo. Yo recuerdo que hace algunos años, en el grupo de hogar en casa, conversábamos justamente sobre este asunto de pedir justicia. Señor, yo te pido por justicia ante esta situación. Les cuento algo, uno de los atributos de Dios es ser justo. Por lo tanto, cuando yo le pido justicia a Dios, estoy exigiendo también justicia para mí. Y no sé a ustedes, a mí no me conviene eso. No, porque resulta que mi pecado con certeza es mayor que el de cualquiera de ustedes. Entonces no tengo derecho a exigir justicia para un tercero cuando estoy tan consciente del pecado en mi vida. Y eso, hermanos, no viene de este corazón, es don de Dios. Por lo tanto, yo les invito a que meditemos cada uno de nosotros en nuestra relación con Cristo y dejemos que Él obre en la vida de los demás como tenga que obrar. Sí, a algunos nos advierte, a otros nos disciplina, a otros nos castiga, porque es preferible que Dios nos castigue antes de afectar la vida venidera, dice la palabra, ¿verdad? Ok, de acuerdo. A veces nos toca, pero no podemos, hermanos, esperar que solamente esto sea para el tercero. No. Y en serio, yo no tengo tiempo para poder preocuparme al punto de señalar a los demás cuando hay tanto que cambiar en mí. No, hermanos, eso ocupa toda mi vida. Y yo espero que en cada uno de ustedes ocupe tanto la suya que usted pueda hacer lo mismo. Solo así la iglesia va a ser edificada porque hemos reconocido a un Dios que nos está tratando. Y nada más. Hermanos, esto es importante, pero es importante manejar las cosas a la luz de la palabra del Señor. La mesa del Señor es una mesa de humildad y de unidad. Y en ella nos sentamos con todo el cuerpo, viviendo el amor que nos debe distinguir como hijos de Dios. El Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 35 dice, y dice el Señor Jesucristo, en esto conocerán todos que sois ustedes mis discípulos, dice el Señor, o sea, todos nosotros, si tuviereis amor los unos por los otros. No nos van a distinguir por la doctrina, no nos van a distinguir por el conocimiento teológico, no nos van a distinguir por el terno, por la ropa, por ninguna otra cosa que no sea por la práctica del amor. ¿Cómo se practica el amor? ¿Sí? El amor es el que nos enseña la palabra de Dios y lo vamos a ver en unas 2 o 3 semanas cuando profundicemos en 1 Corintios 13. Pero haciendo una proyección cortita y temporal. Amados hermanos, estamos llamados, invitados, conminados a vivir el mismo amor que Cristo vivió por su iglesia. Y experimentó y experimenta por su iglesia. El mismo amor de Dios. Ese amor que nos hace a nosotros, que le hizo a Cristo entregar su vida por nosotros a pesar de que le tratamos de la peor forma posible. Porque nosotros sí le ofendimos a Cristo, nosotros le rechazamos, nosotros le insultamos, le hicimos a un lado y finalmente le crucificamos. Eso fue lo que hicimos. ¿Y qué nos respondió Jesús a cambio de eso? Amor y más amor. ¿Qué podemos decir nosotros? ¿A cuántos de ustedes le han crucificado? Que yo sepa, ninguno, todos están aquí. Qué bueno, gloria a Dios, son otros tiempos. Pero aun cuando eso sucediera, la palabra de Dios es muy clara en la forma que tenemos, o en la forma en la que tenemos que emular el amor de Dios con nuestro prójimo. Y entonces, claro, en la primera carta a los Corintios vemos que había una iglesia que hacía cualquier otra cosa menos vivir el amor de Cristo como Él nos enseñó. Y en esa parte es donde yo me siento de rodillas y digo, Señor, vaya que tenemos que pedir perdón. Vaya que tenemos que sentarnos y decir, Padre, perdón, porque realmente no hemos estado haciendo lo que tu palabra dice que tenemos que hacer. La adoración, la verdadera adoración es obediencia. El amor se refleja en la obediencia. El orden se refleja en la obediencia. Por lo tanto, el orden también depende del amor. Primero a Dios y luego de los unos por los otros. Hermanos, qué difícil es ser iglesia. Qué duro es ser iglesia. Es más, quiere que le diga algo, es imposible ser iglesia. Lo que nos une a nosotros no es ninguna parte de nuestra humanidad, sino la obra de Cristo. Ser iglesia es algo divino, no humano. Por eso estamos aquí.
Estamos viviendo la divinidad de Dios obrando en nuestras vidas, porque de otra forma ni ustedes ni yo estaríamos aquí ahorita, si nos sabrá Dios en cualquier otra cosa. Si queremos hacer algo por los demás, hermanos, ¿quiere usted hacer algo por el vecino? Yo le invito a que haga algo práctico. Ore por su prójimo. Ore, bendígale. Eso haga. Porque solamente eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Y en lo que se nos pida, servir y ayudar, encantadísimos, en lo que se nos pide. Nada más. No son cosas extraordinarias, son cosas sencillas. Pero qué difícil es hacerlo en nuestra carne, ¿verdad? Por eso estamos llamados a vivir un amor no humano, sino un amor divino, de una forma práctica y testimonial. Versículos 33 y 34. Así que hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pablo deja claro que había otros temas más que atender, seguramente, claro que sí. Pero todo giraba en torno a estas dos cosas, unidad y la correcta adoración. Esos eran los dos grandes problemas de la iglesia de Corinto. Y de eso, claro, se pueden desprender una serie de eventos más que Pablo ya no topa de una manera tan explícita, pero que luego, como ustedes van a ver, nos exige vivir de una manera diferente y nos exige, porque no nos está conminando nada más, es una exigencia a vivir de una manera diferente. Hermanos, a los creyentes no se nos piden cosas fáciles. No se nos piden cosas fáciles. Cuando alguna cosa difícil pasa, amar al prójimo es complicado. Cuando atravesamos por enfermedad, cuando atravesamos por necesidad, amar a Dios es complicado. Y todos sabemos el nombre que le ponemos a necesidad en nuestras vidas, porque todos hemos pasado por diferentes momentos y circunstancias a lo largo del tiempo. Y dígame usted si fue facilito decirle Señor gracias, o no se sentó algún momento usted a reclamarle a Dios. Nos pasa a veces. Sí, nos pasa. Y Dios sabía que eso nos iba a pasar, y por eso nos convino y nos dice así no debe ser entre ustedes. Debemos aprender a dar gracias a Dios, en todo tiempo, como dice la primera carta a los tesalonicenses. Que es facilito cuando todo va bien, pero vaya que es complicado cuando las cosas están difíciles y duras. Hermanos, las tempestades en nuestras vidas no son opcionales, las vamos a atravesar todos. Pero usted elige cómo quiere atravesar la tempestad, con Cristo o sin Él. No porque Cristo no quiere estar con usted, Él quiere estar a su lado siempre. He aquí yo llamo a la puerta, nos dijo, ¿verdad? Y si usted me abre, yo entraré y cenaré con esa persona. Así lo hace con nosotros. Pero no sé si a usted le ha pasado, a mí sí. Debo admitirlo con mucha vergüenza, que ha llegado a momentos de mi vida en donde le he querido dejar tácita o explícitamente a Dios a un lado de mi vida, como si yo pudiera manejar las cosas solos de alguna manera. Qué iluso de mi parte. Hermanos, como hablamos hace un momento en escuela dominical, yo ni siquiera podría levantarme de mi cama si Dios no me lo permitiera. Yo no podría ni despertar si Dios no me lo permitiera. Por lo tanto, yo dependo de Él para respirar, para vivir, para comer. Mi corazón, mi respiración, mi mente, mi salud, todo depende de Él. Cuando nosotros decimos en oración que oramos en los méritos de Cristo, no es solamente un cliché. Nosotros oramos en el nombre de aquel que lo hizo todo perfecto, lo único que lo hizo bien. En los méritos de Él, porque en los méritos de Él somos salvos, no en los nuestros, porque en los méritos de Él hemos alcanzado la gracia delante de los ojos del Señor, no en los nuestros. De ahí que tenemos la certeza de no poder perder la salvación, hermanos, solamente como paréntesis. ¿Cómo puedo perder yo la salvación si mi salvación está en los méritos de Cristo? Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, porque si de mí dependiera ni siquiera lo hubiera ganado, no hubiera perdido porque no hubiera tenido que ganar. Pero no es así. Dios nos mostró su misericordia, su amor, a pesar de nuestra infinita infidelidad ante Él. Y es aquí a donde llegamos. Amados hermanos, tengamos cuidado en ver a la iglesia de Corinto, como les dije hace un momento, como un ejemplo lejano de lo que es una verdadera comunidad cristiana, porque somos muy parecidos. ¿Sí? Por el contrario, cada vez que usted habla las cartas paulinas a las iglesias,
Piense en lo que nos ha pasado o en lo que hemos vivido, en las diferentes experiencias que hemos tenido en esta o en cualquier otra iglesia. No como un espacio de crítica, sino como un espacio de reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Como la tuvo Corinto, nosotros la tenemos ahora. Vivimos tiempos difíciles, pero el corazón humano es el mismo. Por lo tanto, el pecado puede parecer más sofisticado, pero es pecado al fin. Y no deja de ofenderle a Dios, igual que al principio. Hermanos, nosotros sabemos que nuestra carne nos lleva a ese pecado y que a veces nuestra carne también nos hace tergiversar nuestros pensamientos y perder el propósito, y de esa manera se corrompe el propósito original de la iglesia. Sí, nosotros en eso colaboramos, en hacer las cosas mal. Así como Adán y Eva colaboraron en dañarlo todo al desobedecer a Dios, así como Israel ofendió a Dios cuando fundió ese becerro de oro a los pies del Sinaí, así como lo hace la iglesia de Corinto en esta narración bíblica, nosotros también lo podemos hacer. Estamos buenísimos para ofender a Dios. Al final, hermanos, como les dije hace un momento, el corazón humano de Adán y de Eva, de Israel y el de Corinto es el mismo que el nuestro. Por lo tanto, la necesidad de Dios debe ser la misma, la necesidad de Cristo debe ser exactamente la misma. Sin embargo, entonces, hermanos, no nos vamos a quedar solamente en decir que somos iguales de pecadores y nada más. El que haya pasado este tipo de cosas en el pasado, en que hayan sucedido, no justifica que pueda seguir sucediendo en la actualidad. A diferencia de Adán y de Eva, o de Aarón, de Moisés y otros, nosotros tenemos la palabra de Dios aquí. Yo ya puedo leer, yo ya puedo entender, yo ya puedo ver. Y tengo la responsabilidad, ahora de vivir, porque eso es a lo que estamos llamados. No podemos quedarnos solamente en conocer esto como un evento histórico o informativo, porque no es ese el propósito. Y entonces, es el momento de dar pasos de fe y corregir cualquier cosa que nos haya estado sucediendo, en amor y en humildad. Y vamos a ver con certeza la bendición de Dios en nuestras vidas al vivir de esa forma. Este es un mensaje que trasciende del tiempo, así como también trascendió en su momento de la iglesia de Corinto. Esta verdad es absoluta porque siempre lo fue y lo será. Dios está obrando en la vida de su iglesia. Cristo es nuestro Señor. Así como las exhortaciones de hermanos son necesarias, lo son también el aliento y lo más importante, como les dije hace un momento, que veremos en un par de semanas, es el amor y la preeminencia, la importancia del amor. Amados hermanos, yo quiero invitarles cariñosamente a cerrar filas con la mirada puesta en Cristo, con el amor que Él nos enseñó, y ese amor debe ser el combustible para su iglesia, y solamente lo vamos a encontrar y a vivir de una manera clara al estudiar en la palabra. El objetivo de la palabra de Dios es Dios revelándose a su pueblo. ¿Sí? No la leemos por cultura general, no la leemos por vanidad, no la leemos porque sí, la estudiamos por amor para buscar de Dios. A ese Dios que es amor lo vamos a encontrar aquí, y cuando lo encontremos tenemos la responsabilidad de compartirlo con el resto y de vivirlo de una manera testimonial. Cuidado y pensamos que esto es un ejercicio académico, porque no lo es. Amados hermanos, el amor es el combustible ideal, como lo dije hace un momento, y el único que nunca se agota. No seguimos ni buscamos de Dios por temor, porque el temor se agota, ni por las circunstancias, porque las crisis se pasan. Nada es para siempre, pero el amor de Dios prevalece. Y solamente el amor puede motivarnos a nosotros a mover este camino de fe de una manera intencional. Amados hermanos, quiero invitarles a que meditemos en ese propósito como iglesia para este año, y que cerremos filas en el amor del Señor para su gloria y para su honra. Amén. Oremos. Padre de amor, gracias por darnos la bendición de poder tener este tiempo. Gracias, Padre de bondad, por tu palabra y por todo lo que nos enseña. Señor, yo no puedo sino llegar a tus pies, Padre, con un corazón humillado, porque reconozco el pecado en mi vida, Padre celestial, y te invito a que cada uno de nosotros lo pueda hacer, de tal manera, Padre, que con la mirada puesta en ti podamos vivir de una manera testimonial y que te agrade, Señor. Y que todas las cosas que San Marcos, como iglesia local, deba corregir, las corrija en tu amor, para tu gloria y para tu honra. Yo te doy gracias por cada uno de los miembros de esta preciosa iglesia, Señor, estas familias pequeñas que forman una familia grande. Yo te agradezco por todos ellos, Señor, y te pido por favor
que tú nos cubras, Señor, que nos abraces, que nos confortes y que nos dirijas a hacer las cosas para ti. En Cristo Jesús oramos con enorme gratitud. Amén y amén.